blanca Fischer, negra Portis. Primero, Fischer no hay para qué presentarlo, pero a Portis sí, porque Portis puede que no lo conozcan bien. Portis debe ser un jugadorazo, debe ser uno. En esa época, este es un jugador húngaro, ¿cierto? Uno de los jugadores que está siempre ahí, siempre. ¿Ah? Había tanto jugador bueno en la época que ser 10, 20 del mundo era realmente un milagro, porque si tú te pones a pensar los puros jugadores soviéticos, un campeonato soviético, estos campeonatos soviéticos que se demoraban un mes jugando, teníamos prácticamente a los últimos campeones del mundo, o sea, jugaban todos los campeones del mundo habido por haber, y para colmo otros jugadores que tenían eran claramente aspirantes al título mundial, o sea, realmente sobresalir en esa época era muy, pero muy difícil. Entonces, estos jugadores como Portis, como Glicori, como estos jugadores realmente que hay que destacarle que estuvieran donde están, o sea, lograr competir con esos pesos pesados. ¿Eh? Lajos Portis. Comenzamos entonces. Blanca Fischer, Portis. Fischer fue otro jugador que incorporó la variante del cambio a la española. Ahora, una de las magias que tenía Fischer, que era siempre fue un gran estudioso del tema soviético, aprendió ruso, ¿cierto? Viajó jovencito a los 14 años, ya Fischer ya estaba jugando, ¿cierto? Con Tal allá en Rusia, se incorporó. Por eso siempre se dice que el mejor jugador de la escuela soviética es muy probable que en esa época era Fischer. Bien, aquí estamos en las 6, alfil por C6, D por C6. Enroque, y ahora tenemos este otro planteamiento. Este es un planteamiento distinto. Con este planteamiento vamos a finalizar las partidas de lo que son de la variante del cambio de la española. Hemos visto de una u otra manera 4 partidas que se han jugado de forma distinta porque son esquemas distintos. Lo hemos visto en la otra línea con alfil G4, ¿cierto? Pero esta es una línea bastante interesante. Aquí hay unas partidas bastante, las líneas con alfil G4, H3, que te sacrifican el alfil que no se puede comer, hay un tema bastante interesante. Yo le he visto un par de partidas a Chirov jugando con Blanca, esto es bastante llamativo. ¿Eh? Lo juegan por el flanco de dama. No sé si conocen las partidas ustedes, pero las juegan por el flanco de dama. El blanco generalmente, después que se producen todos estos cambios, preparan un ataque de minorías como en el flanco de dama. En la partida Fischer hizo D4, tomó caballo D4, C5, caballo B3, tomó y alfil D6. ¿Por qué la partida es tan famosa? La partida es tan famosa porque esta partida de una u otra manera marca la refutación en una línea. Así de simple. En la primera clase vimos qué había pasado con esta partida de cierto de Alekhine en la refutación de 1909 que hizo contra el jugador cuando le hace el C4. Ese C4, ustedes lo buscan en los libros y dicen, no, el B3 está refutado por el C4 de Alekhine. Así de simple. En 1909 vimos una partida previa que nos dimos cuenta que Steinitz ya había hecho el sacrificio en 1800, ¿cierto? 94. O sea, prácticamente muchos años, como 14 años antes, ya Steinitz había aplicado ese concepto. Y ahí unimos las partidas y nos dimos cuenta realmente que Alekhine lo que había hecho es tomar la idea de Steinitz y la había aplicado contra el B3 de forma directa, porque las partidas tienen vasos comunicantes, pero no son iguales. Entonces, esta partida pasa lo mismo. Este alfil de D6 prácticamente se dejó de jugar por la famosa maniobra de Fischer de caballo A5. Miren esta posición. ¿Cómo se le ocurre a Fischer caballo 5? Y ahí hay que tratar de entrar en sus zapatos y es bastante difícil, porque obviamente a nivel ajedrecístico Fischer era un genio por todos lados. O sea, ¿no? En lo personal era un desastre, pero a nivel ajedrecístico era un genio, eso es indiscutible. ¿No? Te guste o no te guste Fischer, no hay nada contra eso. Este caballo 5 busca un objetivo bastante importante, pero muy importante. Primero, si el caballo se coloca en C4, me estoy comiendo el alfil. Mire qué simple. De una, me lo estoy comiendo. Si el caballo se come el alfil, no hay forma de defenderlo, me lo estoy comiendo con la ayuda de la torre. Si el alfil se desaloja, o sea, el alfil en el momento oportuno llega y tiene que jugar alfil E7, un ejemplo, ahora con el caballo en C4, el alfil se va a posicionar en F4. El alfil le va a pegar directamente a la casilla C7. Para poder defender C7, ya no me están quedando muchas casillas. Si hago un ejemplo C6, significa inmediatamente que todas las casillas negras están débiles. El caballo inmediatamente te pueden jugar caballo 6, torre 7, caballo por C8, un ejemplo. O sea, lo que está haciendo Fischer es
sacar a relucir la debilidad de la cadena de peones en el flanco de dama. Así de simple. Pero tan rápido, así de simple. Después del caballo C4, ya de ahí para adelante la partida casi está perdida. ¿Por qué? Porque para poder mantener el peón de C7, después del alfil F4, la posición negra va a tener que hacer milagro. Entonces, Portich, que tiene que haber quedado totalmente impávido después de este caballo A5, porque obviamente lo más probable es que nunca lo haya considerado, ¿no? O no lo haya estudiado nunca, se da cuenta que tiene que controlar B5. O sea, en este caso C4 con el movimiento B5. Y eso es lo que hace B5. Ahora, cuando yo trazo el B5, empiezan a resaltar, a relucir las casillas débiles. C6. Aquí hay una. Otro tema importante. Nuevamente estamos apuntando a la debilidad. ¿Quién se le ocurre ahora un movimiento con sentido acá? Miren un poquito la posición, más allá que alguien la conozca o no, pero busquen el sentido, tratan de dar una explicación. ¿Cuál es la ventaja de las flancas? ¿A dónde apuntan las flancas? Entonces, fíjense que todo hay un orden Yo lógico. meto C4. Ya, ¿para qué C4? Cuéntame. A ver, Dame la a C4, explicación. a ver, a C4 siento que me van a hacer B4 y me estoy matando un poco a casilla C4, pero a cambio el peón de C5 se queda inmóvil, por lo que su alfil tendría una diagonal y a lo mejor con un G3 con G3 ya es casi que lo dejo sin diagonal. Ya, pero fíjate lo siguiente. El plan de las flancas, ¿dónde está? ¿En el flanco de dama o el flanco de rey? En el flanco de dama, Ya, en entonces, el ¿qué rey, tiene que hacer el G3? ¿Qué hace el G3? nada. Ok, fuera, descártalo. Job, yo Dime. jugaría caballo C3 pensando en las casillas blancas que ¿Ya? difícilmente voy a conseguir. Caballo C3, caballo D5, buscando ahí. Ya, pero ya, llega hasta D5, ¿qué voy a hacer? No sé de Ve, dónde me ve bonito el caballo en saca. D5, indiscutible. Nadie te va a discutir que un caballo en D5 sea bonito, pero ya, ¿qué hago después? De ahí buscaría el F4 y 5 por ahí. Ya, ahora una pregunta de las personas que están acá. ¿Quién ha leído mi sistema de NinSwitch? Completo, completo. Desde la primera página a la última. Completo, o sea, honestamente, o sea, Cristian lo ha leído. Y yo leí. Ya. Mi sistema de NinSwitch es súper importante, es cierto, un libro publicado en 1925, que es la compilación del trabajo que NinSwitch hacía en los diarios. NinSwitch publicaba en el diario tales artículos, hizo una compilación de su artículo y publicó ese libro en 1925. La práctica de mi sistema fue publicado en 1929, 4 años después. Lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente: ¿qué tengo que hacer para pegarle a un peón débil? Y ahí nos vamos a dar cuenta. Movilizarlo. Bien, el C4 de Jesús es totalmente correcto, porque lo primero que hay que hacer para pegarle a un peón débil es paralizarlo, bloquearlo. Yo no le puedo pegar a algo que se mueva. Porque del momento que, imagínense que yo concentro todas mis fuerzas en pegarle un peón. Ok, excelente. ¿Cuál es el problema? Que cuando me lo iba a comer, se movió. Entonces, pero chuta, pero... Entonces, ¿cuál es el orden lógico? Está estipulado en mi sistema de NinSwitch. Primero, paralízalo, bloquealo, deténlo. Y una vez que tú lo detengas, lo tienes en la mira, lo tienes ahí, te tengo ahí, clarito, listo, y ahora sí. Cuando yo te detengo, te evito que tú te muevas, ¿qué le va a pasar al peón? Que el peón no se puede mover y por ende ahora se va a ejercer una presión sobre este. Lo que dijo Jesús es totalmente lo correcto. El C4 es el movimiento, pero el G3 no tiene nada que ver. Al contrario, si hago C4, me hacen B3, hago alfil E3, caballo B3, ¿y qué hago a la siguiente? Le como C5. ¿Por qué le comí C5? Porque tuve a nivel estratégico el concepto claro de primero paralizarlo.
Eso es determinante, porque a C4 si toma caballo por nuevamente entramos en la misma línea, saca el alfil F4 y se queda con toda la estructura totalmente destruida. La movida que da Cristian, que se ve bonita, caballo C3, caballo D5, pero no es un movimiento que vaya de acuerdo con la cadena de peones. Es un movimiento como normal. Sí, pero acuérdate, Cristian, que los movimientos tienen que ir de acuerdo a las posiciones. Las posiciones te hablan. Las posiciones no te dicen que tú tienes que jugar cualquier cosa, porque no es así. Si yo tengo una cadena de peones, la cadena de peones me indica cuáles son los movimientos liberadores. Ahora tú dices, no, yo tengo un movimiento liberador, un ejemplo, tengo una cadena de peones F2, E3, D4. ¿Cuál es el movimiento liberador? Es 5 o C5. Esa cadena de peones determina el movimiento liberador. La cadena de peones no es opcional que tú vayas a elegir, no, yo voy a buscar otro plan. No se puede. Es que no se puede. ¿Eso qué quiere decir? Que obligatoriamente vas a estar condicionado por la cadena de peones. Conceptualmente, acá Ninsowich haría C4 porque bloquea inmediatamente. Y una vez que hago C4, a la siguiente alfil E3 y estoy trazando inmediatamente el toque al punto C5. Acuérdense que el plan de las blancas, el blanco sacrificó su alfil por esto, por C7 y por C5, por doblarle el peón. ¿Ya? Importante. Listo, C4. Fischer hace esto con una naturalidad que es realmente impresionante. No puede tomar, queda claro que B4, alfil E3, caballo B3 y listo, se acabó, el peón de C5 cae de forma directa. Entonces el negro tiene que mantener acá. Y ahora, ¿dónde va el alfil? El alfil tiene que ir a la A3. debilidad. Eso, el alfil va a la debilidad. Todas las piezas van a la debilidad. O sea, alguien puede decir, no, yo se me ocurrió B3 con la idea del alfil. No, 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 es que las piezas van donde estén las debilidades. Las debilidades mandan, como las cadenas de peones mandan, te indican, te están indicando, te están diciendo, hey, es por acá el tema, por acá. ¿Cuál es el punto débil de las negras? Este. ¿Qué quiere decir? Que todos para allá, vámonos todos para allá. Ahora, el negro hace F5. ¿Por qué F5 es una muy astuta? Porque una, entre comillas, la pseudo compensación que tienen las negras es la pareja de alfiles. La pareja de alfiles, para que tenga un mínimo de radio de acción, necesita libertad, necesita que se abra la posición. Y por ende, este F5 tiene un poquito de sentido porque lo que está haciendo de cierta manera es permitiendo que el alfil, un ejemplo, si yo hago peón por, alfil por, ya el alfil queda activo. O sea, el negro tiene que buscar algún tipo de compensación, pues se sabe que este peón de C5 y C7 no van a desaparecer, esa debilidad va a estar ahí, va a estar perenne. Entonces ahora hace caballo C3 Fischer. No puede tomar N4 porque tomó de caballo y se cae todo, o sea, ya no se puede sostener. Entonces ahora inmediatamente este caballo C3 no solamente está amenazando también en B5 en algún momento, ahora Portich hace el F4. Y aquí aparentemente lo consiguió Portich, porque si yo retrocedo con el alfil, le estoy quitando una pieza que me está atacando la debilidad. Y eso, de cierta manera, es como una ganancia obviamente, para las negras. Es como una pieza menos que me está atacando mi debilidad. Pero, pero con Fischer tenía todo ultra calculado y cuando le hace F4 le dice E5. Esta es otra partida súper conocida, la van a encontrar en todos los manuales. Para nosotros es súper importante porque es parte de la continuación de lo que estamos viendo. Pero fíjense que después de toda la partida, primero, no solamente el tema de la apertura, que el tema de la apertura prácticamente es lo más superficial que nosotros estamos estudiando en esta clase, pero lo que sí estamos estudiando cosas son conceptos estratégicos. Entonces, chuta, uno puede decir, sí, pero la clase es de finales, sí, pero que está todo ligado, po. La apertura, medio juego, final, está todo unido. La estrategia está desde el movimiento 1 hasta el último movimiento, siempre hay estrategia. Entonces, tengo que entender de una vez que todas las concepciones del ajedrez están ligados, están unidos, están imbricados, ¿están cierto? Están siempre unidos unos con otros. Entonces, no puedo hablar solamente de un tópico específico. Por eso es raro que alguien dice, no, yo soy bueno para la apertura, pero malo para los finales. Es raro, ¿no? Porque el final es parte del juego, ¿no? Es así simple, o sea, y si yo juego un juego, o entre comillas estudio un juego, es para que en todo ámbito del juego mismo yo pueda desarrollarme bien, o sea,
No, es como ilógico jugar bien una cosa y mal otra, ¿me entiendes? Vamos. Bien, ahora entonces le mete el E5 y ahora se da cuenta, porque ahora, si un ejemplo, si tomara en E5, como va a pasar en la partida, ¿eh? Si toman E3, la posición resultante es bastante malita para él, fíjense. Uno dice, ah, pero el negro no tiene nada de menos, pues. Ya, pues, pero ahí, fíjate el desarrollo de las piezas. Este no se ha movido, este no se ha movido. El caballo no es que tenga una muy buena casilla. Y ahora, estos peones que están en el flanco de dama están siendo atacados. Así simple. Amenazo, torre E1, amenazo después con caballo 4, pegarte C5. Entonces, es fácil darse cuenta que las blancas están mejor. Después de 5, la partida hace alfil por E5 y tomo. Entonces ahora viene una pregunta que hay que hacer. Ya, ¿y cuál fue el negocio de cambiar un peón bueno por uno malo? ¿Quién puede responder eso? ¿Por qué el peón de E5, el peón E, que se movió a E5, se cambió por el C5? ¿Cuál es la explicación? ¿Quién tiene esa explicación? La mala posición del rey. ¿Ah? Sí, tiene que ver con una concesión, tiene que ver con el cambio. Nosotros La lo hemos dicho y transformación de la lo... ventaja. ¿Cómo? La transformación de la ventaja. Transformación de la ventaja, exacto. Fíjense que aquí las piezas negras no están jugando. Las piezas negras están totalmente en sus casillas originales. La mayoría de las piezas negras siguen sin moverse. El rey no está enrocado, el caballo no se puede enrocar, le cae el caballo. Entonces lo que está haciendo ahora el blanco es algo mucho más profundo, porque siempre los cambios te tienen que favorecer. Pero ahora, el cambiar el E por el C, que en primera instancia parece malo, porque cambia un peón bueno por uno malo, pero ahora lo que le está dando énfasis Fischer tiene que ver con la actividad de las piezas, tiene que ver con el desarrollo de las piezas, tiene que ver con la vulnerabilidad del rey N8. Entonces, yo cambio una cosa por otra, pero lo que me estoy trayendo, lo que estoy recuperando siempre es mayor de lo que entregué. Esa es la Maestro. visión que tienen que tener con respecto al tema de los cambios. Dime. Nada, es solamente con respecto a lo que estás diciendo, hay un concepto que dice que cuando al bando que abre la posición le conviene al bando que tiene mejor actividad de piezas o mejor desarrollo, ¿no? Sí, Entonces, eso me es parece que parte fundamental de la estrategia en ajedrez. creo que aquí aplica súper bien. Totalmente, totalmente. O sea, la apertura de línea va a favorecer a quien tiene más piezas desarrolladas. Aquí la única pieza blanca que le falta desarrollar es la torre de A1, la única. Y si yo comparo la torre de A1 con todas las piezas negras en la primera fila, es fácil darse cuenta que la apertura de línea, en este caso, esta supuesta concesión está totalmente justificada. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que traten, ustedes pídanle respuesta a las piezas, que las piezas te respondan, o sea, dile, mira, te cambio a cambio de qué, por qué. Traten de aplicar esa racionalidad de cierta manera, que esa racionalidad tú la puedes aplicar en otro ámbito de la vida. O sea, si yo lo veo desde el punto de vista de un ejemplo económico, te doy un dinero y te lo invierto en una cosa, tú siempre vas a tener una, entre comillas, una justificación para poder demostrarme que ese dinero que invertiste en algo puntual está justificado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sentimental o desde el punto de vista que sea. Pero tratemos en lo posible de aplicar esa racionalidad en el juego. La problemática que tenemos nosotros es cuando nos olvidamos de eso. Cuando decimos, no, si esto es impulso nomás, vamos para arriba. No, 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 ¿qué impulso? Vamos. O sea, que hay talento, sí, que hay inspiración, sí, nadie está diciendo que no lo exista, pero todo tiene que estar fundamentado con una base, porque ya sabemos que la táctica emana de una estrategia correcta, de estrategia superior, dice Fischer. Entonces, no es casualidad que yo tengo una posición tácticamente y me aparece de la nada, no. Estamos hablando que la táctica es la construcción, es ladrillo tras ladrillo tras ladrillo hasta que se construye una pared. O sea, eso no sale de la nada. Ahora, en esta posición ya nos damos cuenta inmediatamente que se le está jugando. Aquí ya se está complicando la posición, porque fíjate que le estoy jugando alfil por E7, caballo C6, torre 1, caballo D5. O sea, prácticamente la única pieza activa, realmente activa de las negras, la tiene que entregar. Y eso lo debió hacer con un dolor, ¿ah?, en el alma,
porque entregar la única pieza activa, porque se está visualizando que le están abriendo la posesión, le están haciendo los caballos C6, los torre 1 y alfil por E7 y no se ve cómo defender eso. Aquí ya el final se acabó. El final. Lo que no importó de la partida del final específicamente, que fue este caballo A5, que fue la antesala de la proyección del final. O sea, Fischer dijo caballo 5, caballo C4, alfil F4, y le mato todas las casillas negras y de aquí para adelante sufrimiento. Eso está pensando en el final. ¿Cómo logro a través de darme cuenta que si logra debilitar todas las casillas negras, el blanco que va a hacer profitar, sacar provecho de las casillas negras, así de simple. Pero ya nos encontramos en esta posición. Y esta posición ahora ya no es propiamente el final, esto es jaque mate, o sea, todas las piezas blancas atacando un rey sin protección es simplemente o darle mate o ganar material. Veamos, en la partida hace caballo G6, me están haciendo torre 1, ¿cierto? De forma directa, y ahora caballo C6. Entonces, no se puede enrocar corto, ¿cierto? ¿No? Alfil E6, y ahora toma, toma. Y ahora Fischer le juega caballo A7. Fischer sabe que no le está dando jaque mate directo, ni mucho menos, pero ahora le está comiendo el peón de B5. Así simple. No tengo C6. Si torre B8, la torre de D a B1, porque la torre de A1 tiene que defender a 2. Fíjense qué importante el detalle. No tengo B4 porque la casilla B4 está defendida. No tengo alfil de 7. ¿Qué pasa alfil de 7? Me dan jaque. Alfil de 7, torre 1, un ejemplo, y a la siguiente torre de 1 y no puedo sostener esa posición prácticamente. Entonces la partida hace torre B8 y ahora la otra torre le pega al peón de B5. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente el blanco acaba de transformar la ventaja posicional en una ventaja material. Y así continúa, porque siguen estando las piezas débiles. Por fin activa la última pieza que le faltaba. Y ahora entonces Fischer hace torre B4. Este torre B4 es bastante inteligente porque de cierta manera Portisch va a aprovechar el tema táctico de Na2 para poder dar el jaque mate en D1. Pero ahora lo que está pensando un poco Fischer tiene que ver con respecto a la posición del rey. Fíjense qué interesante. O sea, tiene un olfato increíble, tremendo Fischer. Amenazo a 4, a 5, a 6, a 7 y por lo demás. O sea, se come el peón de A2. No puedo comer porque me está dando mate en la primera fila. Entonces ahora que la torre en B4 está defendida, me como el peón de C7. ¿Qué significa? Que inmediatamente vuelvo a quedar con el material de más. Torre BC8. No está, fíjese que la torre en A2 no puede capturar, pero ahora Fischer lo soluciona con H4. ¿Por qué H4? Porque el H4 se da un aire directamente en H2, pero a su vez tiene una amenaza latente en H5 para un posterior torre por F4. Entonces es impresionante cómo Fischer tiene esa capacidad de siempre los movimientos son útiles. Siempre son movimientos que suman, siempre son movimientos que están de una u otra manera trabajando sinérgicamente las piezas para poder ganar material o darle mate. Otra persona ha hecho H3, ya. Sí, pero H3 no tiene la fuerza de H4. Torre de 2, alfil B6. Esta posición, las blancas mantienen un peón de más. Pero aquí también hay un tema importante que tiene que ver con el tema de la presión. Cuando tú le vas ejerciendo presión al rival, tú lo que vas haciendo es de a poquito empujarlo, ¿cierto?, al desfiladero, o sea, al acantilado. Presión tras presión, tras presión, lo vas cansando, agotando. Y esa es la concepción de error que nosotros manejamos. Para nosotros el error en ajedrez es la sumatoria de las presiones que nosotros vamos ejerciendo tranquilo, paulatinamente sobre nuestro rival. Hay errores de bulto, hay errores también involuntarios, hay cosas que pasan, sí, pasan. Pero mayoritariamente el error va a ser la construcción de algo. Y esa es la mirada que tenemos que tener nosotros como aficionados. Porque si yo pienso que el error cae del cielo, me complico, porque realmente ustedes entenderán que ahora dicen, pero es fácil entender porque Porti hizo F3 y quedó perdido al tiro.
Sí, pero si yo dijera un comentario tan banal como ese, yo le estoy quitando mérito a todo el trabajo de Fischer, po. Y si ustedes se ponen a pensar, Fischer ha jugado toda la partida de forma impecable. Entonces, yo no digo que este error es de Portis. Yo este F3 yo lo asumo como, se lo premio a Fischer. Se lo sumo a Fischer. Mira lo que consiguió Fischer, diría yo. Otro jugador diría, mira lo malo de Portis. No, 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 no. Hay que estar sentado jugando una partida de ajedrez inferior, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, para saber lo que se siente estar inferior 4 horas. Si alguien hace ese comentario, porque nunca ha jugado ajedrez. Estar sentado en una posición inferior, te duele todo. Te duele todo. Tú querés puro abandonar y irte para tu casa, porque realmente nunca diste un jaque, porque nunca pasaste a la cuarta fila. Así que nuevamente acuérdense esa concepción. Errores son la sumatoria de las pequeñas presiones que vamos ejerciendo sobre nuestro rival. Ahora, alfil E3, como era de esperar, Fischer vetó de forma lineal. Ahora la torre está defendiendo porque ahora el rey tiene la casilla H2, o sea, la torre no puede irse a otra parte. Hace torre 2. Y ahora saco el caballo. Entonces hay un tema latente, ¿cierto? Hay un caballo de 6 comiéndome la torre con un jaque doble. También hay un tema latente en un caballo de 4, con lo cual le estoy comiendo la torre y le estoy comiendo el alfil. Hace torre a 8 para poder defender el alfil, ¿cierto? Y ahora hace el H5, gracias al H4 previo que hizo. Tiene que hacer acá y ahora hace torre F4. Entonces, hace rey E7. Y ahora Fischer visualiza la posición y dice, no, esto es jaque mate. Torre para el centro. Amenazo a la siguiente torre E4 y te voy a comer algo. Hizo torre C8, torre E4, rey F6 y torre D6. Si se tapa con alfil, simplemente, ¿cierto? Caballo D4, torre E1, rey H2 y amenazo de todo, ¿no? Amenazo torre por E6, amenazo alfil G5, amenazo todo, ahí se cae. En la partida después de torre D6 hace rey F5, ahora jaque, rey G5 y abandonó. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, ¿cierto? Ahí dice rey H5, un ejemplo, rey H5 te da jaque, ¿cierto? Acá, rey H5, acá, 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 acá y acá. Con un final posible. En la partida después de torre F3, Lajos Portis, este gran Lajos Portis, que es un gran jugador, termina abandonando.